Sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí. Les pompiers t'auraient dit de partir. Hein. ...270 bomberos. Un incendio que creció más rápido de lo que podían contener. Y un país que acaba de admitir, en televisión nacional, que estaba perdiendo el control. Esta no es una historia sobre humo en la distancia. Esta es la historia del momento exacto en que los jefes de emergencia de España se dieron cuenta de que sus bomberos, por sí solos, no podían detener lo que se avecinaba, y tuvieron que llamar al ejército. Volvamos al momento en que todo cambió. Durante días, 3 incendios forestales separados ardieron silenciosamente en las colinas al oeste de Madrid, cerca de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox. Los equipos los tenían controlados. Entonces el viento cambió. Los 3 incendios dejaron de ser 3 incendios. Se convirtieron en un solo muro de llamas, moviéndose más rápido de lo que las brigadas podían reposicionarse a su alrededor. El jefe de emergencias de Madrid se paró frente a las cámaras y dijo que el incendio había alcanzado su punto máximo, y que ya estaba más allá de lo que los bomberos podían controlar por sí solos. Piensa en lo que realmente significa esa frase. No estamos trabajando en ello. No esperamos contenerlo pronto. Más allá de lo que los bomberos podían controlar. Ese es el momento en que un incendio forestal deja de ser un problema de bomberos y se convierte en un problema nacional. El Ministerio del Interior de España no esperó. Tomó el mando directo de la respuesta. La Unidad Militar de Emergencias, la rama de las Fuerzas Armadas Españolas creada específicamente para desastres como este, fue desplegada junto a los bomberos, ya exhaustos tras días en la línea de fuego. 270 de ellos, luchando contra un incendio que ya había consumido cerca de 15.000 hectáreas entre Madrid y la provincia de Ávila. Y aún así, el fuego seguía avanzando. Hacia Robledo de Chabela. Hacia Fresnedillas de la Oliva. 2 pueblos que, días antes, no tenían ninguna razón para pensar que estarían en el camino de un incendio forestal. Cuando terminaron de emitirse las órdenes de evacuación, más de 70.000 personas en toda la región habían sido obligadas a abandonar sus hogares. 20.000 de ellas quedaron confinadas a unos 50 kilómetros de Madrid, lo suficientemente cerca como para ver el humo, lo suficientemente lejos como para solo esperar y preguntarse si su pueblo sería el siguiente. Ahora ampliemos la mirada, porque aquí es donde la historia se vuelve más grande que un solo incendio. Al mismo tiempo, al otro lado de los Pirineos, el sur de Francia libraba su propia batalla perdida. Más de 60.000 personas evacuadas cerca de Burdeos. Algunas no salieron por carretera, salieron en barco, rescatadas mientras las llamas se cerraban desde tierra. El presidente de Francia también desplegó a las Fuerzas Armadas del país. 2 países vecinos, 2 gobiernos nacionales, ambos obligados a movilizar a sus ejércitos contra el fuego en la misma semana. Sumando todo, más de 250.000 de personas entre España y Francia han sido desplazadas de sus hogares en cuestión de días. El primer ministro de España no intentó minimizarlo. Le dijo directamente al país que España estaba viviendo una situación dramática, no solo en partes de España, sino también en países vecinos. Los gobiernos no recurren a palabras así a menos que la alternativa, no decir nada, se vea peor. Aquí está la parte que debería preocuparte de verdad. Este incendio no salió de la nada. La temporada de incendios de España ya se había complicado peligrosamente semanas antes de que empezaran las llamas en Madrid. A principios de julio, ya habían ardido cerca de 50.000 hectáreas en todo el país, provocadas por más de una docena de grandes incendios forestales. 2 semanas antes de Madrid, un incendio en la región sureña de Andalucía ya había matado al menos a 12 personas, con unas 20 más aún desaparecidas, uno de los incendios forestales más mortíferos en la historia moderna de España, que apenas había tenido tiempo de desaparecer de los titulares antes de que Madrid se incendiara. Los meteorólogos pueden explicar exactamente por qué esto sigue ocurriendo. Una primavera más lluviosa de lo habitual hizo que la vegetación en el centro de España creciera densa. Luego, una ola de calor veraniega, que superó los 40 grados centígrados en algunas zonas, convirtió todo ese crecimiento reciente en combustible seco. Súmale vientos impredecibles y cambiantes, y obtienes incendios que no avanzan lentamente, se fusionan, se aceleran y superan a las brigadas enviadas a detenerlos. Es la misma fórmula detrás de casi todos los grandes incendios que España ha combatido este año, y los bomberos advierten que el viento sigue siendo la única variable que nadie puede controlar. Así que aquí es donde realmente estamos. Ahora mismo,
Esta noche, bomberos y soldados siguen ahí fuera, trabajando la misma línea de fuego que ya los venció una vez esta semana. Las familias de Chapinería y Cenicientos todavía no saben que, si es que queda algo, seguirá en pie cuando finalmente puedan volver a casa. Y España, un país que ha visto empeorar sus temporadas de incendios año tras año, acaba de demostrar que incluso un país moderno y bien equipado puede llegar a un punto en el que los bomberos, por sí solos, no son suficientes. Ese no es un titular que se olvida rápido. Es una advertencia para todos los países que están viendo cómo sus veranos se vuelven cada vez más calurosos. Si quieres la historia completa a medida que se desarrolla, no solo el titular de hoy, sino lo que pasa cuando el humo se disipa, suscríbete, porque este incendio todavía no se ha apagado.